presidente, compañeras y compañeros asambleístas, presenta usted los resultados del texto aprobado en la Comisión de Biodiversidad para conocimiento y votación en segundo debate del proyecto de ley orgánica reformatoria a la ley orgánica para la planificación integral de la circunscripción territorial especial amazónica. El proyecto fue impulsado por los asambleístas Guadalupe Llori, Abarca y Elías Cachero Robalino, Isabel Enríquez y Mariuxi Sánchez, los mismos que fueron unificados en su momento. Entre otros informes de primer y segundo debate, la Comisión de Biodiversidad recibió en 17 sesiones a 116 personas, quienes aportaron con más de 208 aportes al informe respectivo. Con fecha 21 de marzo, la Comisión de Biodiversidad entrega con memorándum 120 de la misma fecha el articulado final para la votación del segundo debate del proyecto de ley en mención. Las observaciones expresadas en la sección del Pleno 853 de 14 de marzo del presente año, la Comisión receptó 13 observaciones de los asambleístas Mariuxi Sánchez, Isabel Enríquez, Guadalupe Llori, Lucía Plasencia, Combs Córdoba, Diego Esparza, Celestino Chumpí, Salvador Quispe, Augusto Guamán, Marlon Cadena, Bruno Segovia, Ángel Maita y Elías Cachero, quienes plantearon 28 observaciones de las mismas que en aras a mantener un diálogo democrático amplio y de análisis técnico se llevó a cabo 2 reuniones con los asambleístas amazónicos y sus equipos técnicos entre el 15 y 16 de marzo del presente año. Luego de dicho ejercicio democrático con fecha 21 de marzo, el Pleno de la Comisión de Biodiversidad analizó, debatió y aprobó los cambios de texto articulados en los siguientes temas: empleo y contratación pública preferente, segundo, Fondo de Desarrollo Sostenible y asignaciones para creación de universidades en 4 provincias amazónicas y el fortalecimiento de las universidades existentes, Fondo Común, distribución y ejecución de proyectos y disposiciones comunes y transitorias. Además, se analizaron varios temas que no fueron acogidos por la mesa legislativa. Sobre esta estructura de análisis me permito sintetizar los cambios que fueron aprobados por la mesa legislativa. Temas acogidos en las observaciones de la reforma. Primero, respecto del domicilio de tributación, se determina que los GATS municipales, en base a las competencias, deben regular el cumplimiento de principios de tributación, donde debe incluir el régimen de sanciones. Requisitos para justificar residencia amazónica. Se establece como requisitos únicos para justificar la residencia amazónica la cédula de identidad, papeleta de votación de los 3 últimos procesos electorales o certificación del Consejo Nacional Electoral, y para jóvenes se permite la justificación o certificación de estudio de las instituciones educativas públicas o privadas. Personas con enfermedades catastróficas raras y huérfanas. Se clarifica y amplía el derecho de acceder a las facilidades de logísticas de pacientes y familiares para el número de veces necesarias en el tratamiento dentro y fuera de la provincia. Se incorpora la rendición de cuentas vía cumbre amazónica con la finalidad de dar seguimiento y evaluar el cumplimiento de la ley amazónica. Se dispone que el Ministerio de Economía y Finanzas elabore un informe técnico y defina con plan de pagos de las transferencias pendientes desde el Fondo de Desarrollo Sostenible de los GATS. Se ajustan aspectos de forma como la inclusión de pueblos
de fuentes hidrográficas como materia de protección para el Fondo Común y la relación con las funciones de las juntas parroquiales rurales. Temas sustanciales acogidos. Primero, en los artículos 41.1 y 41.3 de la reforma se establece el 80% de mano de obra y proveedores amazónicos para procesos de contratación. Se incluye sanciones que van desde un salario básico unificado hasta 256 salarios básicos unificados bajo el enfoque de proporcionalidad y en función de los ingresos anuales de las empresas y proveedores de bienes y servicios. En este mismo tema se ha incorporado una disposición transitoria para que los entes rectores en materia expidan los instructivos que permitan la aplicación de las sanciones detalladas en los artículos de referencia respecto de las reglas del debido proceso. 2. Respecto a los fondos de desarrollo sostenible, me permito contextualizar el hecho de que, primero, la ley amazónica vigente se rige desde el año 2018, en donde se establece el artículo 60 del Fondo de Desarrollo Sostenible. Se financiará con una asignación equivalente a cada barril de petróleo de un 4%, que se extraiga de la circunscripción territorial especial amazónica y se comercialice en los mercados interno y externo. Esta configuración del cálculo ha sido motivo de una interpretación ajena al espíritu de la ley, donde se ha prevalecido una ambigüedad que perjudica a los amazónicos de una suma de 140 millones de dólares. Así, si tomamos como base el cálculo de la proforma presupuestaria del año 2023 con los ingresos provenientes de la producción de petróleo, es decir, tal cual esta es la vigencia, la Amazonía es perjudicada en esta cantidad de recursos. Frente a esta situación, la ley vigente y acogiendo la recomendación del informe no vinculante de la UTL y la Comisión de Biodiversidad sobre evaluación de la ley amazónica, en esta reforma se propone un modelo de cálculo basado en la producción neta fiscalizada de barriles de petróleo. Por lo tanto, con esta reforma garantizamos que los amazónicos se nos entregue lo justo, es decir, siguiendo el mismo ejemplo de la proforma presupuestaria del año 2023, se recuperaría el beneficio de la región amazónica en 140 millones de dólares. Conforme el espíritu de la ley, son estos recursos que la Amazonía recuperaría los que plantea destinarlos a la creación y fortalecimiento de universidades amazónicas, como veremos en adelante, en un porcentaje lógicamente. Para referirme a la distribución del Fondo de Desarrollo Sostenible, me permito poner en conocimiento la proforma. Como amazónico, estoy convencido de que la educación en todos los niveles es uno de los factores y derechos que sacará a la región amazónica de la pobreza y del subdesarrollo. Si bien la ley amazónica vigente determina la obligación de crear 4 universidades en las provincias de Sucumbíos, Orellana, Morona, Santiago y Zamora Chinchipe, la única realidad que existe es que dichas provincias aún no cuentan con las universidades por falta de decisión política y técnica de los entes involucrados del Ejecutivo, tanto de Educación Superior como de la Secretaría Técnica. Sin duda, una debilidad en este objetivo de crear la universidad es la falta de capacidades para coordinar y gestionar las acciones y actitudes, así como el contar con los recursos económicos necesarios para dicha creación de universidades. En este contexto, señor presidente y compañeros asambleístas, previo al análisis con varios asambleístas amazónicos y por decisión de la mesa legislativa que presido, se acordó destinar recursos para la creación
de 4 universidades y el fortalecimiento de universidades y escuelas politécnicas existentes en la región amazónica. Para cumplir este objetivo se plantean las siguientes reformas. Primero, el 4% del Fondo de Desarrollo Sostenible se asignará a cargo de la Secretaría Técnica. Se divide en 1% para los gastos corrientes de dicha Secretaría y el 3% para fondos. De estos fondos sean involucrados para la creación de las 4 universidades en las provincias de Sucumbíos, Orellana, Morona Santiago y Zamora Chinchic. 2. De igual forma, de las asignaciones de los gobiernos autónomos descentralizados provinciales se asignará el 2% y de los gobiernos autónomos descentralizados municipales se asignará un 3%, dando un total del 5% de recursos que serán invertidos para poner en funcionamiento y fortalecimiento de las universidades y escuelas politécnicas existentes en las 3 provincias de la Amazonía. Quinto, una vez que en la reforma se establece recursos necesarios para invertir y financiar la creación y fortalecimiento de las universidades de la Amazonía, corresponde crear un sistema que garantice el uso adecuado de los recursos a favor de hacer realidad el decreto de los amazónicos de acceder a la educación superior. Para ello, me permito describir los siguientes elementos. Primero, queda meridianamente establecido el destino de los fondos, tanto el 3% del literal E del artículo 60 en la reforma y el 5% literal F del mismo articulado 60, siendo esto parte de la creación y fortalecimiento de las universidades amazónicas. De este mismo fondo es temporal, que en 5 años, luego de lo cual estos regresarán a los GAS porcentajes respectivos a los GAS provinciales y municipales. El 3% del literal E del articulado 60 serán destinados a los GAS parroquiales rurales, quienes serán beneficiados en estos recursos con un 3% del fondo sostenible. 2. Como segundo elemento me refiero a la determinación del procedimiento para crear las nuevas universidades a través de métodos abreviados contemplados a la ley de la materia. 3. Un siguiente aspecto se relaciona con la designación de la entidad responsable de administrar y controlar de eficiente y efectiva la efectiva inversión de los recursos antes referidos. 4. Un cuarto elemento se refiere a la necesidad de contar con un plan anual de inversión con programación fiscal plurianual para que los recursos de los literales E y F del articulado 60 en reforma sean invertidos además con criterios de gestión por resultados. Quinto, un siguiente elemento que garantiza el efectivo cumplimiento en las inversiones se relaciona con las sanciones en el orden administrativo civil y además ámbitos frente al incumplimiento de estas disposiciones por parte de las autoridades involucradas. Sexto, finalmente, en el seguimiento de esta disposición se forma un comité de gestión técnica presidido por un asambleísta amazónico. Dicho comité velará por el caminar efectivo de los amazónicos para que cuenten con las universidades respectivas. Sexto, en lo relacionado al Fondo Común me permito exponer los cambios principales. 1. Conscientes de que los mayores impactos sociales y ambientales desde los procesos extractivos se producen en las áreas de influencia de los procesos, se destinará el 60% de dichos fondos en las referidas áreas de influencia, mientras que el 40% de dichos fondos se distribuyen de manera equitativa a las 6 provincias para la inversión de proyectos de alcance regional. 2. Para la inversión más adecuada y justa se plantea como priorización del Fondo Común en base a componentes de inversión social, ambiental, económico, derechos colectivos y género. 3.
Una innovación tiene que ver con la incorporación en forma de la facultad de los actores de la sociedad civil para ejecutar los proyectos financiados por el Fondo Común, describiendo las exigencias generales necesarias tanto en la calificación y registro de actores cuanto para garantizar el buen uso de los recursos públicos en cumplimiento de la Ley Orgánica de Contratación Pública, Ley Orgánica General del Estado y Marco Normativo de Servicios de Rentas Internas. Temas que fueron presentados y que no son acogidos en el marco de la sesión 853 del 14 de marzo del presente año. Se recibió en pleno a delegados generales del sector de mujeres, del cuerpo colegiado del gobierno autónomo descentralizado de empresas privadas, del gremio de minería. En fin, la Comisión Especializada Permanente de Biodiversidad y Recursos Naturales establece que un monto del 10% del Fondo de Desarrollo Sostenible y el 5% del Fondo Común suma una cantidad importante para ejecutar los proyectos relacionados con prevención y erradicación de la violencia contra la mujer, niñas y adolescentes. A estas inversiones se suman los recursos designados desde el COTAD. En cuanto a la observación de la señora Presidenta Ejecutiva de la Cámara de Minería, se considera que en la región amazónica con decisión empresarial, si es posible conseguir que se genere las fuentes de empleo y los procesos de contratación de bienes y servicios de los porcentajes planteados en la reforma. En lo relacionado a las observaciones de varios asambleístas que fueron acogidos, me permito manifestar que igual fueron acogidas la mayor parte de las observaciones. Señor presidente y compañeros y compañeras asambleístas, estos son los términos generales que expongo en conocimiento de ustedes. Este es el texto final de esta ley. Expreso mi agradecimiento a todos los actores públicos, sociales y privados que han participado en este proceso de reforma, así como a los asambleístas de la Comisión de Biodiversidad y a los asambleístas amazónicos. Hemos presentado en el sistema de ETS la moción para la votación respectiva, que solicito que sea leída por Secretaría. Muchas gracias.